Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos para todos ustedes un nuevo estudio, pero déjeme recordarle que nosotros estamos centrados en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Queremos ser luz tanto para el pueblo de Israel como para las naciones. Y hoy hemos decidido traer un precioso tema con el siguiente título: la inspiración sobrenatural de las Escrituras. Y como es habitual, vamos a empezar con la lectura de una escritura que lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17, que nos dice así: Toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Vamos a ver este estudio que trata sobre la relación de toda la escritura, desde Génesis hasta Revelación, con el concepto de la inspiración divina en las mismas. Este tema puede dividirse en tres secciones principales: la definición de la inspiración, las teorías de la inspiración y las pruebas de la inspiración. La inspiración bíblica se puede definir hoy en día como la superintendencia de Elohim, de los autores humanos, para que, mediante el uso de su propia personalidad individual, elaboraran y registraran sin ningún tipo de error su revelación. Esta definición detallada se puede dividir en 5 componentes más pequeños, los cuales vamos a desglosar. Primer punto: la superintendencia del Creador. Esto significa que Dios mismo supervisó, pero Él no dictó los escritos. Obviamente hay ciertas porciones de las Escrituras que sí dictó el Creador y fueron escritas por palabra. Por ejemplo, los 10 mandamientos, como lo conocemos en el mundo cristiano, las 10 palabras, y muchos de los otros mandamientos de la Torá de Moshe fueron dictados palabra por palabra de la boca de Elohim a los oídos de Moshe. Y luego Moshe los registró en los pergaminos que tenían frente a él. Pero la mayor parte de la escritura no fue dictada palabra por palabra. En cambio, el Eterno escogió supervisar a los escritores. Al supervisar a los escritores, Él controló cuidadosamente lo que fue escrito sin necesidad de dictar, de modo que el producto final resultó ser exactamente de la manera que Él había ordenado. Tenemos otro punto: autores humanos, los cuales Dios utilizó, y sus estilos individuales de cada uno, que fueron diferentes. Obviamente, si el Creador simplemente hubiera dictado las Escrituras palabra por palabra, la Biblia entera tendría el mismo estilo o sonaría igual. Por supuesto, si usted pasa de un autor a otro, notará que no son iguales.
Cada uno de los 40 autores de los 66 libros de toda la Torá usa su propio estilo individual. Por ejemplo, Pablo, Rabbi Shaul, escribió en un estilo diferente al de Simón Kefa. Moshe Rabenu escribió en un estilo diferente al de Yehoshua. Pero debido a la superintendencia del Creador y su control sobre los escritores, él pudo terminar y permitir que ellos usaran su propio estilo de escritura. Y así ellos reprodujeron palabra por palabra fielmente lo que Dios quería que ellos reprodujeran. Luego tenemos la inerrancia, que esto significa que cuando estos escritos originales fueran producidos, no tenían ningún tipo de error. Por ejemplo, cuando Moshe terminó de escribir sus 5 libros, los cuales fueron totalmente inspirados por Elohim, no había un solo error en ninguno de ellos. Y cuando Josué fue inspirado para escribir su libro, lo escribió sin errores. Así que la inspiración de las escrituras se refiere únicamente a los escritores originales de las mismas. Ahora vamos a ver algo referente a las copias de las escrituras. Esto, ni mucho menos, significa que las copias de las escrituras fueran inspiradas. Hoy en día hay más de un manuscrito de los distintos libros de la Biblia. Hay un buen número de copias hebreas y un mayor número de copias griegas. Entre uno y otro manuscrito hay pequeñas discrepancias en el orden de las palabras, ya que en estos manuscritos eran copias solamente. Desafortunadamente, las copias estaban sujetas a un cierto grado de error humano, lo cual es lógico, pero los originales fueron inspirados verbalmente por Elohim sin ningún tipo de error. Por lo tanto, se debe recordar que las copias no fueron inspiradas. Referente a las traducciones de las escrituras, tampoco son inspiradas. Al traducir de un idioma a otro, cada traducción pudiera tener un punto de error en algún grado. Por ejemplo, la versión Reina Valera, la Nácar Colunga y la nueva versión internacional, todas tienen errores. Afortunadamente, los errores no son tan importantes y es posible saber con claridad lo que los escritos originales trataban de decir. Por lo tanto, las traducciones de los escritos originales no fueron inspiradas o necesariamente sin error. Esto debe quedar muy claro. Tenemos otro punto, el cual es la revelación de Elohim. El Eterno así se lo indicó a los autores humanos que sin destruir su propia individualidad, estilo literario o interés personal, produjeran su revelación completa para el hombre. Aunque la escritura fue escrita por los hombres, estos lo hicieron siendo inspirados por Elohim. La Biblia es el mensaje de el Eterno al hombre. No solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por supuesto, el Eterno usó varias maneras para transmitir su inspiración, pero independientemente de que el Eterno haya dictado palabras exactas, como a veces lo hizo, o si los autores fueron guiados por Dios para copiar literatura antigua, como ellos mismos nos dicen que copiaron, o si sus escritos fueron el resultado de investigación, tal como tenemos en el libro de Lucas, el médico, en su Evangelio. En todas estas formas particulares, Dios
dirigió a los hombres para que escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran. El resultado, la suma de todo esto es que la Biblia es la palabra de Dios. También tenemos una autoría dual. Dios dirigió a los escritores utilizando ellos su estilo individual para que pudieran fielmente reproducir sus palabras sin ningún tipo de error. Sin embargo, ahora surge la pregunta: ¿cómo lo hizo el Eterno? Hay varias teorías de inspiración. La base de todas estas diversas teorías es un asunto clave: la doble autoría de las escrituras. Por un lado, Dios las escribió, y por el otro lado, el hombre la escribió. Por ejemplo, tenemos en Shemot 20:12 que dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. La pregunta es: ¿quién dijo eso? Mateo 15:4 dice que fue Dios, pero de acuerdo a Marcos 7:10 fue Moshe. ¿Esto es una contradicción? Pues no, en ningún momento. El Eterno es la fuente primaria y el hombre es la fuente secundaria. Elohim lo dijo, pero optó por decirlo a través de Moshe. Moshe hizo la escritura física bajo la inspiración divina de Elohim, y Elohim dirigió a Moshe. En este concepto de la doble autoría, que tanto como el Creador como el hombre originaron las escrituras, las cuales han dado lugar a una serie de teorías de la inspiración. También tenemos otro ejemplo en el Salmo 110:1 que nos dice así: Adonai dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta la volvemos a realizar: ¿quién hizo esta afirmación? Igualmente en Marcos 12:36 dice que fue el Ruach HaKodesh, pero de acuerdo con el versículo 37 dice que fue David Hamelech. ¿Quién lo dijo? ¿David o el Ruach HaKodesh? La respuesta está muy clara: ambos. Otro ejemplo de la doble autoría se basa en Isaías 6, 9 al 10, en Juan 12, 39-41, donde el autor afirma que Isaías dijo estas palabras. Pero Hechos 28, del 25 al 27, nos dice que fue el Ruach HaKodesh que dijo estas palabras. A veces los dos, tanto Elohim y el profeta, están en el mismo pasaje. Por ejemplo, cuando Oseas es citado en Mateo 2:15, se dice que ambos, el Eterno y el profeta, lo dijeron. La relación es la siguiente. Debemos entender que Elohim mismo es la fuente de toda la escritura y el hombre es el escritor. El hombre es el instrumento, el medio por el cual el Eterno produjo sus escrituras. Y por otro lado, no hay que mirar la Biblia como exclusivamente divina o exclusivamente humana. No debe ser considerada como en parte humana o en parte divina. La inspiración en la autoría dual es a la vez divina y humana. Lo repito. La inspiración en la autoría dual es a la vez divina y humana, sin menoscabo de lo uno sobre lo otro. Ambos están presentes en cada palabra desde el principio hasta el fin.
Una vez más, la autoría dual ha producido una serie de teorías sobre la inspiración. La base de todas estas teorías es el conocimiento de la Biblia, la cual tiene doble autoría, y de que la Torá fue escrita por Elohim y por el ser humano. Pero Elohim es la fuente primaria, lo vuelvo a remarcar. Elohim es la fuente de la escritura, mientras que el ser humano es la fuente secundaria. Tal vez de una forma más correcta de indicar esto es que la relación es la doble autoría de Dios, y el hombre consiste en que Dios es la fuente, mientras que el hombre es simplemente el instrumento o el medio. Pero me vuelvo a preguntar, ¿cómo ocurrió esto? Vamos a ver unas teorías de la inspiración, y la mayoría de ellas, por desgracia, son claramente erradas. Vamos a analizarlas y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primeramente, la falsa teoría sobre la inspiración de las Escrituras. Punto 1. Esta teoría afirma falsamente que la Torá fue escrita por hombres que poseían una percepción religiosa inusual. Hombres que tenían un discernimiento superior al hombre, un hombre común en cuanto a la verdad moral y religiosa. Esta teoría sostiene que los autores de las Escrituras simplemente tuvieron un desarrollo más alto de inspiración natural. Esta teoría también dice que los escritores de la Biblia fueron verdaderamente inspirados, pero de la misma manera en que se inspiran los artistas, los poetas o músicos. Así como los artistas, poetas y músicos han producido obras maestras de arte, la poesía, la música, los escritores de las Escrituras, teniendo un nivel más alto de inspiración, y simplemente produjeron obras maestras en el área del pensamiento religioso. El problema con esta teoría de la inspiración natural es que hay un énfasis excesivo en el lado humano, algo que es erróneo. Naturalmente, en esta teoría de la inspiración significa que solo fue la inteligencia humana, la inteligencia pura, y que no hay nada sobrenatural en ello. En realidad, esto conduce a la autocontradicción, ya que en esta teoría un escrito inspirado puede contradecir a otro. Esto nos hace que los pensamientos religiosos y espirituales de las Escrituras sean puramente subjetivos. La inspiración natural o teoría de la intuición natural no trata adecuadamente la naturaleza de la Biblia. También tenemos una teoría mística, o también llamada de la iluminación. Vamos a ver qué es esto. Esta teoría es la misma que la teoría de la inspiración natural o de la intuición natural. La única diferencia que hay entre estas dos es que la primera teoría aplica el concepto de la mayor fuente de inspiración para todos los hombres en general, mientras que la otra se limita a los creyentes y dan un poco más de crédito al Espíritu del Santo. Esta teoría permite una intensificación de la percepción religiosa por parte de algunos creyentes. Así que la teoría dice que hubo una intensificación de iluminación del Ruach HaKodesh para algunos en particular. Y estos son los que escribieron las Escrituras. Esta teoría dice que todavía es posible hoy en día, y que los creyentes en cualquier momento podrían escribir la escritura divina por la energía divina. Esto es totalmente erróneo.
El problema con esta teoría es el mismo que con la anterior. Hay un énfasis excesivo en la autoría humana de la escritura y da lugar a que más escritura sea escrita hoy. Así que, bíblicamente hablando, la iluminación no revela nuevas verdades. Solo ayuda en la comprensión de la verdad que ha sido revelada o escrita. En esta teoría, la inspiración es la obra del Ruach HaKodesh, pero solo un grado más alto de la iluminación interior. Además, esta teoría no cree que los escritores estaban libres de errores. Así que la segunda teoría, en realidad, no trata adecuadamente con el concepto de la inspiración que la Biblia exige para sí misma. Vamos a ver ahora la teoría de la inspiración parcial. Esta falsa teoría significa exactamente lo que dice. La Biblia fue inspirada solamente en ciertas áreas de doctrina, tales como los preceptos y las verdades espirituales comprensibles a los autores humanos. Pero no necesariamente fue inspirada en otras áreas, tales como la ciencia, la biología, la geología, la geografía o la arqueología. Dice que la Biblia contiene la inspiración, pero no es infalible. El problema con esta teoría es que lleva a la autoría dual demasiado lejos y conduce una subjetividad clara por parte del lector, quien decide qué es o qué no es inspirado. Seguimos con la teoría de los grados de inspiración. Esta falsa teoría es un poco diferente a la teoría de la inspiración parcial. La teoría de los distintos grados de inspiración enseñan que no solo en parte, sino que toda la Torá es inspirada. Pero no que todas las partes son inspiradas en el mismo grado. Este concepto se refleja en las ediciones de las Escrituras con las letras en rojo, con las palabras de Yeshua, las cuales vienen en este color rojo. Algunos creyentes lo toman como si eso significa o tal vez implica que las palabras de Yeshua fueron más inspiradas que el resto de las Escrituras. Pero las palabras de nuestro Maestro no fueron escritas por él mismo, ni mucho menos, sino que fueron escritas por sus talmidim Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El problema con esta teoría es que afirma que algunas partes son más inspiradas que otras. Siempre hay algo de inspiración, pero al mismo tiempo esta teoría permite grados mayores y menores, que los cuales pueden llevar al error. El problema con esta teoría, al igual que con la anterior, es que permite una separación excesiva entre lo humano y lo divino. Así que esta teoría, al igual que la anterior, conduce a la especulación y a la subjetividad. Vamos a ver la teoría de la inspiración conceptual. Vamos a ver qué es esto. Esta falsa teoría sostiene que solo los pensamientos bíblicos son inspirados, pero no las palabras. Enseña que el Creador mismo simplemente implantó ideas en las mentes de los autores y estas ideas se inspiraron en la verdad. Pero a los autores se les dio libertad de expresar estas ideas en sus propias palabras. Esta teoría permite demasiada separación entre lo humano y lo divino. Siempre debemos recordar que las ideas tienen que ser expresadas en términos de palabras.
Las ideas no son transferibles, salvo en palabras. Esta tampoco es una buena teoría, la cual es una teoría errónea. Vamos ahora con la teoría de la inspiración dinámica. Esta falsa teoría significa que la Torá es inspirada solamente en aquellas áreas que conciernen a la fe y a la vida del creyente. Hay inerrancia en los asuntos de fe y práctica, y hay inerrancia en las áreas de la verdad espiritual y la salvación. Pero dice que la Biblia puede tener error en áreas no relacionadas con la fe y la salvación. Ellos creen que la inspiración plenaria no creen en la inspiración verbal. El problema con todo esto es que nos conduce a la especulación y a la subjetividad nuevamente. La pregunta es, ¿quién va a decidir cuáles son las cosas esenciales a la fe y cuáles son las cosas que no son esenciales a la fe? Si los escritos bíblicos no pueden garantizar la inerrancia en otras partes de las escrituras, no tendremos manera de poder garantizar la inerrancia en materia de fe y de su práctica. Vamos a ver el último punto sobre estas teorías, que se llama de inspiración parcial. La última falsa teoría enseña que toda la Biblia fue dictada por Dios, palabra por palabra, y los escritores no eran más que secretarios o taquígrafos. En esta teoría hay un énfasis excesivo en lo divino. Si eso es correcto y es verdad, cada parte que se lee de los escritos bíblicos sería exactamente igual y tendría el mismo estilo. Sin embargo, la Torá, toda la escritura, desde Génesis hasta Revelación, podemos ver cómo cada uno en todo no tiene el mismo estilo. Hay estilos que difieren de un escritor a otro. Muchos de los escritores expresan sus propios sentimientos internos, tal y como lo hizo Rabbi Shaul en Romanos 9, del 1 al 3. Tenemos que entender cuáles son las teorías erradas. Ahora ya sí que vamos a introducirnos en la verdadera teoría de la inspiración en las Escrituras. La única forma válida de ver cómo se produjo la inspiración es por la teoría verdadera, la inspiración verbal y plenaria. Vamos con ella. Vamos a definirlo primero para que entendamos un poco el concepto. ¿Qué quiere decir? Que la inspiración verbal y plenaria significa que toda escritura dada por Dios es completamente inspirada, que es al mismo tiempo la Dabar Elohim, la palabra de Dios, y las palabras de los autores humanos. Elohim es la fuente de todo, pero utilizó a los seres humanos para escribir las palabras. Inspiración plenaria significa que la inspiración de la escritura se extiende a cada parte de las escrituras. La palabra plenaria significa completo y total. Así que la Biblia es la autoridad final, no solo en asuntos de fe y su práctica, sino que también es la autoridad final sobre cualquier tema que se aborde o se toque. Todo lo que la instrucción divina afirma como verdad, no solo es verdad en asuntos de fe y práctica, es verdad en todos los temas de los que se habla.
Si dice algo acerca de la ciencia, pues puedes tenerle totalmente confianza, al 100%. Igualmente de la geología, puedes tenerle al 1000% de confianza. Si dice algo acerca de la sociología, puedes estar totalmente seguro que no hay ningún error. Cada tema que la Escritura toca, habla y afirma como verdad, emet, porque Dios es emet, Elohim es emet, es verdad. Su existencia es así, la fuente de la vida. La inspiración plenaria es total y completa. Se debe extender a cada parte de la Escritura. Esta es la autoridad final en cuanto a la verdad sobre los temas que se abordan. La inspiración verbal enfatiza con las palabras mismas que el Ruach HaKodesh guió para que fueran elegidas y utilizadas. Los autores humanos fueron respetados por Elohim en la medida que se conservó el estilo y características de cada escritor. Fuera del vocabulario del autor, fue que Elohim mismo quien escogió las palabras que se escribieron, eso está bien claro. Las palabras que fueron elegidas por el autor fueron las mismas que Dios quería emplear. Así que la inspiración verbal significa que la inspiración se extiende a las palabras que eligieron los escritores. Esto no significa que es un dictado. No toda la Biblia fue dictada palabra por palabra como ya lo he explicado antes. Solo fue dictada en partes. Esta inspiración verbal significa simplemente que Elohim permitió que los autores utilizaran sus propias características, estilo y vocabulario. Al elegir el vocabulario que normalmente usan, fue Dios quien realmente los dirigió en la elección de estas palabras. Otra palabra importante que se debe incluir al tratar con la verdadera teoría de la inspiración es la palabra infalible. La infalibilidad significa exactitud infalible. La Biblia es infaliblemente precisa en todos los temas de los que se habla. Esto hace que toda la Escritura, desde Génesis hasta Revelación, sea 1000% confiable. Otra palabra clave es inerrante. No hay ninguna declaración falsa en los escritos originales. Esto hace que la Escritura sea veraz. Inspiración verbal plenaria significa que toda porción de la Torá es completamente inspirada, inclusive en las palabras que fueron elegidas. Es infalible con precisión, infalible y confiable al 1000%. Por lo tanto, es inerrante en cuanto a que no contiene ninguna declaración falsa, ningún error, por tanto, es emet, veraz. Ahora vamos a ver 5 cosas que la inspiración verbal plenaria no hizo. En primer lugar, no abrumó la personalidad del autor. La personalidad e individualidad de cada uno de los 40 escritores se muestra claramente a través de las escrituras. Uno tiene un concepto diferente, el de Simón Kefa y lo que escribió en comparación a Rabbi Shaul y lo que escribió. Un segundo punto es la inspiración verbal plenaria. No anuló el uso de la inteligencia del autor. La inteligencia del autor fue usada por el Creador, el Boré Olam, para producir estos escritos. En tercer lugar, no les prohibió la investigación personal. Por ejemplo, tenemos a Lucas
1:14, donde nos dice que él cuidadosamente examinó otros escritos y narraciones antes de sentarse a escribir su propia biografía de la vida del Mesías Yeshua. Incluso otros escritores, como el autor del libro de Jueces, mencionó otros libros a los que recurrió para hacer su investigación. Aun cuando no prohibió la investigación personal, la inspiración se ve en que el Eterno motivó a los autores a consultar otras escrituras, y que cuando eligieron las declaraciones de otras escrituras, ellos escogieron solo aquellas afirmaciones verdaderas o aplicables. Y solo aquellas afirmaciones que el Eterno quiso que escogieran, Dios les guió a que nunca eligieran una declaración que fuera errada. En cuanto al lugar de la inspiración verbal plenaria, no les impidió el uso de otros materiales. Por ejemplo, cuando Lucas Hillel decidió escribir su evangelio, sabemos que utilizó otras fuentes que tal vez incluyeron los demás evangelios. El quinto lugar, la inspiración verbal plenaria no significa que el autor siempre entendía lo que escribía. Un ejemplo es en el libro de Daniel. Varias veces el profeta Daniel declaró que cuando terminó de escribir no entendía lo que había escrito. Él sabía que había usado las palabras que el Eterno quería que utilizara, pero Daniel confesó que no entendía claramente lo que estaba escribiendo. La inspiración verbal no significa que el autor siempre entienda lo que escriba, pues en muchas ocasiones no lo entendían. Cinco cosas que la inspiración verbal plenaria sí hizo. La primera cosa es que la inspiración verbal hizo fue que preservó a los autores originales del error. Cuando los escritos originales al fin fueron terminados por cada uno de los 40 escritores de las Escrituras, no había allí ni una sola equivocación ni un solo error en ninguno de los 66 libros que fueron trenzados perfectamente desde Génesis hasta Revelación. La segunda cosa es que la inspiración verbal fue que preservó las escrituras de omisiones. Ninguno de los autores dejó que fuera algo que el Eterno quería incluir. Todo lo que el Eterno quería que se incluyera, así fue, incluido. La tercera cosa que la inspiración verbal hizo fue que preservó los autores de hacer inclusiones de cosas que Dios no quería en las Escrituras. Por ejemplo, podía haber otras cosas verdaderas, pero Dios no quiso que se incluyeran en su palabra. Así, la inspiración verbal plenaria significa que el Eterno no permitió la inclusión de lo que Él no quería que se incluyera. Esa es la otra cara de la moneda, podríamos decir. Por un lado, no se omitió lo que Dios quería que se incluyera, y por el otro lado, no se incluyó lo que el Eterno quería que se omitiera. La cuarta cosa que la inspiración verbal plenaria hizo fue que aseguró la redacción adecuada. El Eterno permitió a los autores humanos utilizar su propio estilo y vocabulario, pero las palabras que ellos eligieron fue de su propio vocabulario, fueron las mismas palabras que el Creador quiso usar en el mismo orden que Él quería que esas palabras se emplearan, tanto en griego como en hebreo. Utilizaban diferente orden de palabras, pero el Eterno supervisó de tal manera que tuvieran formulaciones apropiadas. Los autores escribieron las palabras en el orden que Dios quería que se escribieran.
La quinta cosa es que la inspiración verbal plenaria hizo incorporar una coautoría de lo divino y lo humano. Así que ambos, tanto como el Creador, la fuente de la vida, y el hombre produjeron las escrituras. El Boreolán, la fuente, mientras que el hombre fue el medio, el instrumento. Por lo tanto, ninguna parte de la escritura se produjo aisladamente como obra del hombre, como palabra supervisada y dirigida por Dios. Tenemos las evidencias de la inspiración verbal plenaria por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que hemos leído antes y lo vamos a volver a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El énfasis en este pasaje es la inspiración plenaria, que significa inspiración completa. Así dice toda la escritura, es decir, cada revelación escrita es para inspiración y por inspiración de Dios. El resultado de esta exhalación o emanación, más correctamente se debe hablar del soplo o aliento de la escritura como exhalación de la escritura. Este resultado de la emanación de Dios es que toda escritura es provechosa en 4 áreas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Segunda de Kefa 1:21 también nos dice esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. El énfasis en este pasaje está en medio de la inspiración. Simón Kefa marcó 3 puntos. Primero, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Segundo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Y tercero, siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, la palabra griega inspirado significa motivados o guiados, en la misma palabra que se encuentra en Hechos 27, 15 al 17, que nos habla de un barco que está en el mar o a la deriva o es llevado por el agua. La imagen aquí es que los profetas fueron conducidos por el Espíritu de Santidad y escribieron lo que fue exhalado por el Ruach para ser escrito por los hombres. Estos hombres tenían y estaban transcribiendo, ya que estaban siendo guiados o movidos, impulsados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. La ciencia y la historia. Los científicos dicen que las escrituras contradicen las declaraciones que se saben sobre la verdad según la ciencia. Los historiadores dicen que la Biblia contiene errores históricos. La respuesta es simple. Primero, aunque la Biblia contradice algunas teorías de los científicos, nunca ha contradicho un hecho científico, siempre lo ha confirmado. Segundo, donde existen documentos históricos, las escrituras han demostrado que es absolutamente precisa en cuanto a historia se refiere. Hay que recordar que la Biblia usa el lenguaje fenomenológico o el lenguaje de la apariencia. La Biblia habla sobre el sol saliendo y poniéndose. Por supuesto, todo el mundo sabe que el sol no sale y en realidad tampoco se pone. Solo parece que sale y parece que se pone. Físicamente, la Tierra gira sobre su eje. Ese es el lenguaje de la apariencia, e incluso los científicos que son más instruidos hablan de la salida y la puesta del sol. Cuando la Biblia usa el lenguaje de la apariencia o figurativo, no está diciendo que el sol realmente sale o que realmente se pone, sino que es la apariencia que da. Así que
Esto, incluso los científicos usan ese mismo lenguaje de apariencia, por lo que no se debe usar un doble criterio. También tenemos el escepticismo y las profecías y milagros. En objeción, supone que lo sobrenatural no existe. Estos son los escépticos. Pero si existe un Dios y todo lo que el concepto de Dios implica, entonces los milagros y profecías no son un problema. Si Dios existe, entonces lo sobrenatural existe. Si lo que queremos decir por Dios realmente es así, entonces esto quiere decir que los milagros existen y que la profecía también. De este hecho, la profecía cumplida ha demostrado la veracidad y fidelidad de la Escritura. La profecía cumplida es evidencia de que la profecía aún no cumplida se cumplirá en el futuro, sí o sí. También tenemos la moral y las religiones. El objetor le gusta señalar lo terrible que eran algunos de los hechos de la Biblia. Señala como el adulterio de David con Betsabé, el asesinato de Urías o la embriaguez de Noé. El hecho de que la Biblia registra la inmoralidad y la falta de espiritualidad por parte de sus héroes muestra que la Biblia es exacta y no se esconde a la realidad. No hay nada que esconder. Hay otros libros religiosos que solo hacen hincapié en la heroicidad de sus líderes, pero la Biblia enfatiza tanto los puntos débiles como los fuertes. Por ejemplo, los diversos actos pecaminosos de héroes bíblicos se registran, pero no son aprobados o legitimados. El incesto de Lot, la mentira de Jacob, el adulterio de David, la poligamia de Salomón. La Biblia registra los actos pecaminosos de sus héroes, pero registrar estos actos no significa que los aprueba, justifica o legitima. Todo lo contrario, demuestra que el hombre es pecador y es dependiente de Dios. Además, los actos ilícitos, actos inmorales o pecaminosos, a veces parecen ser legitimados, pero es la fe y la intención lo que se legitima, no el acto en sí mismo. Por ejemplo, cuando Rahab mintió a su propio rey, no fue la duplicidad de Rahab, la ramera, que fue legitimado, pero sí la fe de Rahab. Esto lo tenemos en Hebreos 11:31 y Jacob 2:25. A veces la gente señala el hecho de que ciertos héroes en las Escrituras contradicen claramente un mandamiento de Adonai. Y sin embargo no se les trae a cuentas. A veces esto es claramente un mandamiento del Eterno. A veces esto es debido a la diferencia de dispensaciones. No todos los mandamientos se aplican a todas las dispensaciones. Por ejemplo, el Eterno le dijo a Noé que podía comer cualquier cosa que se moviera. Pero luego el Eterno le dijo a Moshe Rabenu que podía comer solo cierto tipo de cosas. Ahora, a través de Rabbi Shaul, el Eterno declaró que el hombre puede comer de todo con acción de gracias dentro del concepto de Levítico. Uno debe tener cuidado de no asumir que un mandato se ha roto, porque no todos los mandamientos se aplican a las dispensaciones. Estas objeciones salen de las áreas de la moral y la religión. Son a menudo un juicio subjetivo o simplemente una mala interpretación de lo que la Biblia sanciona y lo que no sanciona. Sencillamente, todos los héroes que han pasado por todas las Escrituras sencillamente eran hombres de carne y hueso con sus virtudes y defectos, y son como una muestra para nosotros que no caigamos en ese tipo de pecados. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento vamos a desarrollarlas. La cuarta objeción proviene de la forma en que el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, cita el
Antiguo Pacto, que no lo tendríamos que llamar así porque todos exactamente van unidos, cada uno en su tiempo. A veces, si comparamos la cita del Brit Hadashah con una cita del Antiguo Pacto, difiere en la redacción. En realidad, la diferencia de redacción surge de la necesidad de la traducción y no que se haya citado de manera incorrecta. Ahora vamos a ver las pruebas de la inspiración. Por ejemplo, el carácter de Dios. Si el Eterno se reveló en forma escrita, ¿no sería una revelación exacta? Ese es el punto de Romanos 3, 4. Si Dios ha elegido revelarse a sí mismo, ya que el carácter de Elohim es la verdad absoluta. ¿Por qué habría de dar las Escrituras un contenido erróneo, obligando al hombre a decidir sobre qué es verdadero y qué es falso? También tenemos citas del Antiguo Testamento, un total de 3.808 veces. El Pacto de los Antiguos usa frases como así dice Adonai, dice Adón y la palabra de Adonai vino a mí. Existen mandatos específicos que Elohim usó para registrar sus palabras, como en el caso de Moshe en Éxodo 17:14, Jeremías 32 y Daniel 12:4. Por otra parte, el Eterno autentificó los libros de Moshe a través de los escritores como Yehoshua 1, 7, 8. Algunos escritores del Antiguo Testamento citan a los escritores del Antiguo Testamento con plena autoridad. Por ejemplo, Josué 8:30-35, Isaías 2:2-4, Moshe, Joel, Jeremías, en fin, hay infinidad. Las citas del Antiguo Testamento contienen 300 citas, 70 de ellas proceden de la ley de Moshe. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, contiene 300 citas. Tenemos que explicar a los creyentes que en los tiempos de Yeshua no había ningún Nuevo Testamento. En los tiempos de Yeshua, todo lo que Yeshua citó, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jacobo, el hermano del Señor, Judas, Simón Kefa, todas las escrituras que se citan son citas del Antiguo Testamento y 70 de ellas proceden de la ley de Moshe, 170 de los profetas y 60 de las escrituras. Varias citas del Antiguo Testamento muchas veces declaran que Elohim es quien habla, como Mateo 15:14 y Hechos 28:25. Además de estas 300 citas directas del Antiguo Testamento, hay 4.105 alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo, que afirma por un total de 56 veces que Elohim es el autor del Antiguo Testamento. Y aquí ya entramos en el testimonio del Mesías. El Mesías aceptó el Antiguo Testamento en su totalidad e hizo muchas referencias del Antiguo Pacto y de sus 3 divisiones, la ley, los profetas y las escrituras. Lucas 24:44, Mateo 5:17, él dijo que vino a cumplir la ley y los profetas. Yeshua dijo que las escrituras no pueden ser quebrantadas, refiriéndose en ese contexto al Antiguo Testamento. Él mencionó a Abel y a Zacarías en referencia a los libros primero y último en el orden judío del Tanaj. Claramente Yeshua mismo usó frecuentemente el Antiguo Testamento. Esta era la base de sus enseñanzas. Yeshua utilizó únicamente el Antiguo Testamento. Él era el mismo Elohim en la carne. Así que su apelación final en los debates utilizó la escritura, todo el Tanaj. También tenemos la preautentificación del Mashiach Yeshua. El Nuevo Testamento o Brit Hadashah es un testimonio de sí mismo. Él fue
preautentificado. El Mesías mismo en Juan 16, 12, 14, donde él les dijo a los discípulos que el Ruach HaKodesh traería a la memoria todo lo que él les había enseñado. Simón Kefa fue consciente de que estaba escribiendo las palabras de Dios en su primera epístola, en primera de Pedro 1, 11 y 12. Rabbi Shaul estaba consciente de que estaba escribiendo las palabras del santo bendito sea Akadosh Baruj Hu. Y en primera de Corintios 2, 13 y 14, 37, también Simón Kefa aceptó los escritos de Pablo como escritura en segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y ya para cerrar e ir terminando este precioso y grandioso estudio, vamos a llegar a la conclusión final para dejarlo todo muy bien atado e hilado. La conclusión de este estudio de la relación de la Biblia con el concepto de la inspiración en la escritura, desde Génesis hasta Revelación, puede ser establecida en 13 puntos. Primero, la escritura es dada por inspiración de Dios, segunda de Timoteo 3:16. Segundo, el Dabar Elohim es dada al hombre, Juan 14, 10, 35. La palabra es infalible, Salmos 19, 7. No contiene error alguno, Proverbios 3, 5 al 6. 5. Así es como fue dada originalmente, segunda de Kefa 1, 21. 6. Es inspiración divina y plenaria, Romanos 15, 4. 7. Es verbalmente inspirada, Mateo 4, 4. 8. Fluye, segunda de Samuel 23, 2. 9. Son las mismas palabras de Elohim, poseen toda su autoridad. Isaías 1, 2. 10. Es suficiente para salvar a los pecadores, segunda de Timoteo 3:15. 11. Tiene claridad de entendimiento, Salmos 119, 105. 12. Tiene eficacia para provocar convicción de pecado en el pecador, Hebreos 4:12. El propósito central de las Escrituras es confesar y dar testimonio de Yeshua HaMashiach como Adonai y Elohim. Hechos 2, 37. Así que, amados, la palabra de Dios es inspirada, es plena, verbal e infalible y sin error alguno. La palabra es la fuente absolutamente confiable y exacta para lo que Dios quiere que el hombre sepa. Nunca lo olvidemos. Nos podemos nutrir de ella y ser fortalecidos y conocer los tiempos y figuras que han de venir. Lo que Dios quiere que el hombre crea y como Dios quiere que el creyente actúe en su vida espiritual es alimentarse diariamente de el poder sobrenatural que hay en las palabras de vida en la Escritura, que no hay error ninguno. Y ya con estas palabras, amados hermanos, llegamos al final de nuestro estudio y vamos a cerrar con una poderosa oración. Pero antes, si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale al me gusta. Si te quieres suscribir, eres bienvenido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico y nos pondremos en contacto lo antes posible contigo. Ahora, si te quieres unir conmigo en oración, pues vamos adelante. Y vamos a dar gracias al Creador, al Boré Olam, por la bendita Torá, que fue entregada tanto en el Sinaí como cuando Yeshua vino a la tierra. Porque así dijo nuestro Maestro: mis palabras son espíritu y son vida, porque la carne para nada aprovecha. Yeshua es la Torá encarnada que vino y se hizo tabernáculo entre nosotros. Vivió,
cohabitó con nosotros y venció a la muerte y al pecado. Y entramos en oración. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por tu Torá, por tus mandamientos, por tus preceptos. Gracias por la vida de nuestro Adón Yeshua, el cual dio su vida en sacrificio vivo por todos nosotros. Glorioso es tu nombre por siempre, Yud Hei Vahei, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bai. Glorioso es tu nombre. Kol HaKavod, Akadosh Baruj Hu. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Yo quiero que te bendigo tu santo nombre y te pido, Señor, que esta palabra llegue a miles de millones de personas para que tu nombre sea glorificado. La verdad de nuestro Adón Yeshua llegue a muchos y puedan recibir la verdad y la salvación del Mesías verdadero. Tú que eres santo, 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 que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel, que no hay nadie como tú. Magnífico en santidad, hacedor de prodigios. El que hace la paz de los cielos, Oseh Shalom, tanto a Israel como a las naciones gentiles. Bendito seas tú, Padre eterno, que nos has injertado por medio del sacrificio de nuestro Adón Yeshua en Israel. Y ahora somos herederos y coherederos de los pactos y promesas en Yeshua HaMashiach. Hemos sido injertados en Israel y te damos gracias, Señor. Oramos por tu pueblo, Señor. Acuérdate de los pactos y promesas con Abraham, con Isaac y con Jacob. No nos olvides, Señor, danos la victoria, ayúdanos a caminar y que toda esta guerra que está sucediendo, que toda esta guerra mortal que Satanás quiere destruirnos, tanto como los hijos de Ismael, tanto como el espíritu de Amalek, que será de generación en generación habrá guerra. Y también, Señor, como Edom, como el occidente, quiere destruir a tu pueblo. Como dice el Salmo 83, tú te burlarás de ellos, y vendrá entonces desde Sión el libertador, y todo Israel será salvo, quitando la impiedad de Jacob. Bendito eres tú, Adonai, ponemos este estudio delante de ti. Bendigo a todos mis hermanos y hermanas, que sea de bendición, Señor, para glorificar tu santo nombre. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor, por tu Ruach HaKodesh, por tu presencia y por el poder de tu pueblo Israel. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues ya nos despedimos de ustedes. Que tengan una preciosa tarde. Su hermano y amigo del ministerio, por amor de Sion, no callaré. Me despido. Un fuerte abrazo. Shalom Aleichem.